Invitado aquí en piso es el diputado provincial Fabián Palo Oliver. ¿Cómo estás, Palo? ¿Cómo está, Andrés? Muy bien. Gracias Muy por bien. venir. Al contrario, gracias por la invitación. La semana pasada se debatió en Cámara de Diputados, lo bien que hicieron, la situación financiera de municipios y comunas, ¿no? Que, a ver, uno sabe que está mal la cosa. La pregunta sería, ¿es grave, gravísimo, preocupante? ¿Por dónde andamos? Yo creo que es grave, más allá de la situación, obviamente, de cada municipio en particular, que está muy ligado a las posibilidades que tienen cada uno de los municipios y comunas de la provincia a, bueno, a ir teniendo ingresos que sean por lo menos compatibles con el crecimiento de los costos fijos. Pero bueno, comúnmente se dice hay municipios que tienen más espaldas que otros, hay municipios que por ejemplo tienen una cláusula que le permite, una fórmula que le permite actualizar tasas y contribuciones, algunos cada 3 meses, otros cada 4 meses. Hay muchísimos municipios que no la tienen y cada vez que tiene que haber una actualización de tasas o contribuciones tiene que discutirlo el Consejo Municipal. Depende de la situación particular de cada uno, pero en líneas generales hay una situación que es de fondo y que está ligado en que hace muchos años el federalismo en la provincia de Santa Fe es un federalismo que debe ser rediscutido, repensado. Lo mismo que pasa con la nación pasa en la provincia. Nosotros tenemos una nación que cada vez concentra más recursos en desmedro de las provincias, y en la provincia de Santa Fe pasa más o menos lo mismo. También tenemos una provincia, un estado provincial que tiene importantes recursos, pero lamentablemente los municipios cada vez tienen que atender mayor demanda de servicios, producto de la complejidad social, producto de crecimiento demográfico, y bueno, y esos servicios que se tienen que prestar y que significan mayores costos, significan no solamente en materia de recursos humanos, sino muchas veces la incorporación de tecnología, la incorporación de equipamiento, el mejoramiento inclusive de infraestructura edilicia para poder prestar esos servicios. Lamentablemente no van de la mano con el ingreso de recursos propios o de coparticipación. Claro. Puntualmente hoy lo que está pasando, bueno, de hecho yo soy autor de un proyecto de ley para modificar el sistema de coparticipación provincial. El otro que ha presentado es el diputado Héctor Caballero, y hay por lo menos lo que tengo memoria ahora, ¿no? Pero hay algunos proyectos más. Julio Egiman también ha presentado uno en su momento. Lamentablemente nunca tomamos esa responsabilidad o ese desafío de discutirlo. Quienes son intendentes y presidentes comunales lo vienen reclamando hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que llegamos a una situación donde hoy la clave está en dos cuestiones muy puntuales y muy sencillas. Los municipios vienen arrastrando déficits por dos cuestiones. Primero, porque en los últimos 4 años la inflación acumulada debe andar en el orden de del 150%. Sí. Capaz que me quedo corto, lo estoy diciendo sin sumarlo. Y los recursos no crecieron en la misma dimensión. El año 2016 y 2017, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre del 2015, le significó a la provincia 17% más de recursos comparativamente con el año 2015. Claro. Eso significaron 6.000 millones más de pesos y por ende los municipios recibieron más. Pero ¿qué pasa con los municipios? Desapareció el fondo sojero. Estamos hablando a valores de hoy, si contamos el mismo volumen de exportación ajustado con inflación, estamos hablando de que la provincia se perdió 2.000 millones de pesos de fondo sojero, y por ende también los municipios. El pacto fiscal, que terminó siendo un error, y está claro de que no había muchas posibilidades también porque había una situación de extorsión, acá lo hablamos inclusive con vos, Andrés, también terminó siendo un perjuicio para las provincias y para los municipios, por 2 o 3 cuestiones básicas, fundamentalmente porque hay impuestos provinciales que no se pueden cobrar más, porque hay impuestos como el impuesto al sello que no se coparticipa más. Claro. Entonces me parece que hay
impuesto a los cheques, perdón. Y al cheque, sí. Me parece que hay mucha pérdida de recursos y por contrapartida el crecimiento de los gastos corrientes, los gastos fijos para poder funcionar van en incremento. Y te tiro un dato más. En el 2019, todos los meses del 2019, salvo el mes de mayo, comparativamente con los meses del año anterior, ejercicio con ejercicio, los ingresos aumentaron entre un 25 y un 35% de coparticipación para los municipios. Sin embargo, los costos fijos, sobre todo el costo de personal, arriba del 50%. De hecho, por la cláusula gatillo, los municipios el año pasado dieron un incremento del 54% en los salarios de los trabajadores. Y este año va a ser superior porque inclusive la cláusula gatillo, en una viveza, no voy a decir avivada, en una viveza de los representantes de los trabajadores, el sistema de cálculo inclusive no es la misma que el sistema de cálculo de la provincia. Se hace mes a mes, eso hace que el volumen de la masa salarial que se va a actualizar va a ser mayor. Con esto yo no estoy renegando la cláusula gatilla, me parece que tenemos que estar orgullosos los santafesinos de poder que los trabajadores públicos puedan actualizar su salario de acuerdo a la inflación, porque es uno de los salarios del sector público y privado de todo el país que menos han perdido en relación a la inflación. Basta, ¿no? con mirar Chubut. Ni hablar. Entonces hay una situación que ya no, me parece que no se puede dilatar más y que la política debe dar una respuesta en este sentido. Los intendentes y los presidentes comunales de la provincia tendrán que exigir que la legislatura esté a la altura de la circunstancia y que discuta no la incorporación o no la posibilidad. No alcanza con, esto se iba a decir, con fondo de obras menores. No alcanza. No alcanza con eso. Pero no, para nada. No con estamos... utilizarlo para gastos corrientes. No, alcanza para la mayoría de los municipios para pagar un mes, 2 meses de salario. Nada Van más. para hoy. Nada más. Entonces la discusión de fondo es un nuevo régimen de coparticipación, mejorar normas que son anacrónicas. Hay que algunas cambios van a depender de lo que suceda con el nuevo gobierno. A mí yo creo que de hecho el pacto fiscal está caído. De hecho está caído porque no se puede cumplir. Creo que ni el gobierno nacional lo No, el gobierno nacional no lo está cumpliendo. La semana pasada anunciaron que hasta van a emitir monedas. Entonces me parece que hay que discutir un nuevo sistema un nuevo régimen de coparticipación y en la provincia tenemos que hacer lo mismo. Yo digo, llegar a fin de año en esta provincia va a ser, en la mayoría de las provincias del país, pero en esta provincia en particular que tiene cláusula gatillo va a ser muy pero muy difícil. Muy difícil. El tema es que no hay tiempo para discutir este nuevo régimen que vos proponés. Sin duda que no hay tiempo y lo que falta de aquí a diciembre, yo creo que la complejidad va a ir en incremento y va a haber, digamos, un aumento de las protestas de algunos sectores. En particular el sector de los trabajadores municipales ya está en alerta y movilización permanente. Hay entre 40 y 50 municipios de la provincia que ya, entre municipios y comunas, que ya han manifestado la imposibilidad de pagar salario el mes que viene. Algunos ya lo están pagando desdoblado. Bueno, hay que tener en cuenta que en diciembre hay que pagar el medio aguinaldo, la segunda cuota del sueldo anual complementario. Está muy pero muy complejo, ¿no? Bueno, también hay que, porque si omito esto me parece que no me lo perdonaría, ¿no? Esto obviamente que tiene que ver con el desastre que ha hecho el gobierno de Cambiemos en el país en materia de política económica, ¿no? Sí. La propia intendenta Daniela Cuesta de Santo Tomé estuvo acá en este programa y nos dijo, ahora estamos bien, mañana ya no sé. Esa es la realidad que se está viendo. Sí, y estar bien significa pagar salario salario y nada más. Se están demorando pagos los proveedores y los proveedores también tienen compromisos y obligaciones con sus trabajadores. Es una cadena. Es una cadena. Mira, yo, y si buscan los registros y demás, yo lo dije en febrero de este año. Cuando el Estado empieza a tener problemas para pagar es que llegamos ya a caer muy bajo, porque antes que caiga el Estado caen los privados. Ya lo vimos, Palos. Y yo ya era un lo poco pasamos. más joven, pero pagaban en Lecop, en Patacones, en otra provincia. Exacto. La Sí, cuasimoneda.
Lamentablemente no es muy distinto de lo que pasó en el 2001. La única diferencia que en el 2001 no había elecciones, había que esperar hasta el 2003 porque el cambio de gobierno era en el 2003. Por eso también creo que hubo una rebelión popular. Claro. Y por eso creo que no la hay ahora en realidad. Y hoy, bueno, es justamente eso. Todo el mundo está esperanzado en que el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre, que creo que no hay duda quién va a ser, por lo menos en lo personal creo que va a ser Fernández, Sí. esperanzado en que se pueda revertir esta situación, ¿no? Claro. Bueno, en lo urgente entonces, simplemente aprobar este parche de fondo Sí, de obras menores. nada más que eso y ojalá que estén dadas las condiciones para que el próximo gobierno también pueda incentivar la discusión desde el propio gobernador, que también fue intendente y sabe cuál es la realidad de los municipios y comunas, pueda incentivar también la discusión que nos tenemos que dar en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo humildemente lo digo y yo sé que esto puede enojar y bueno, cada uno debe asumir su responsabilidad, obviamente yo tengo mi parte también, pero la verdad que estamos en deuda con... cuando digo estamos en deuda, no estamos en deuda únicamente con los presidentes comunales y los intendentes, con las comunidades de cada una de las localidades de la provincia. Seguro. Porque sinceramente hoy los estados municipales y comunales prestan servicio y cada vez más servicios. Te leía en ese sentido de algo que dijiste en la Cámara de Diputados la semana pasada, diciendo que estuvo mal pasar al rango de municipio a algunas localidades que todavía no cumplían con los 10.000 habitantes que dice la ley. ¿Por qué, Palo? A ver, básicamente yo en primer lugar voté hasta ahora los tratamientos que se dieron de paso de cambio de categoría de comunas a municipio, lo voté en contra a todos, porque ninguno cumple los requisitos establecidos por Constitución. La Constitución claramente establece que una localidad cuando llega a los 10.000 habitantes, ahí se convierte en ciudad. Como los censos se hacen cada 10 años, no hay actualización. Entonces, ¿cuál es el criterio que hemos tomado en la Comisión de Asuntos Comunales y Municipios, que yo soy el presidente? En estos 3 años, el acuerdo que hemos llegado es: cada vez que ingresa un expediente de algún legislador o una media sanción que viene del Senado, se pide informe al Tribunal Electoral de la provincia para que el Tribunal Electoral nos comunique la cantidad de electores de esa localidad. Y se tiene en cuenta que la cantidad de electores representa entre el 70 y el 75% de la comunidad. Pasándolo en limpio, si vos tenés un informe del Tribunal Electoral que San Vicente, que es el último que vino con media sanción, que a priori ya voy adelantando que mi voto va a ser negativo, estamos esperando el informe, pero sé que la totalidad de electores va a andar en el orden entre los 5.000 y 6.000. Se necesitan 7.500 como para empezar a considerar electores, para empezar a considerar que esa localidad tiene 10.000 habitantes. Claro. Y ahora voy a tu respuesta concreta. En realidad, lo que reciben cada municipio por coparticipación es de recursos generales que tiene la provincia, se calcula una parte con un ítem, un coeficiente, y otra parte por cantidad de habitantes. Para que ustedes se den una idea, hace 15 años atrás la provincia tenía 45, 47 municipios. En el 2007 tenía 50 municipios. Sí. Hoy ya tiene, si no me perdí con los números, entre 54 y 55. Ese municipio, o sea, esa comuna que pasa a municipio, automáticamente recibe más dinero de coparticipación, porque el coeficiente como municipio es más alto que el de comuna. Entonces, por ejemplo, con los últimos 5 municipios que se crearon en la provincia, los municipios, los demás municipios, los 50 municipios, 54 son, los 50 municipios que venían antes de esos 4, de los 4 ninguno tiene 10.000 habitantes, perdieron 224.000 millones de pesos a coparticipar. Santo Tomé, por ejemplo, perdió 5 millones de pesos este año nomás. Claro, que va para otro lado. Porque van para esos municipios que se crean. Entonces esto es como una sábana corta, digamos. Claro. Le sacamos algunos para darle a otros que suben de categoría. En realidad no sería grave. Sí, primero, para que no sea grave hay que cumplir con la Constitución. Cada uno lo justifica como quiere. Yo no quiero... esas cosas
se debaten en el recinto, ¿no? Pero yo no comparto y me parece grave el hecho de que no se cumpla con lo que establece la Constitución, primer punto. Y el segundo punto es que si vamos a seguir creando municipios, por más que cumplan el requisito constitucional, también hay que discutir el tema de los recursos. Porque honestamente, ¿qué tenés ahí? ¿Por qué digo que es una sábana corta? Porque vos tenés comunas con más recursos, porque a dividir los de las comunas en menos cantidad de comunas, claro, reciben más recursos, pero municipios con menos. ¿Cuál es el tema? Que en la mayoría de los municipios que se llega a 10.000 habitantes y que ese sea el umbral en términos de constitucionales, tiene que ver con que se prioriza, digamos, que reciban más dinero esas localidades. ¿Por qué? Porque tienen mayores obligaciones, porque al tener mayor cantidad de concentración de habitantes, tienen que prestar más servicios. Claro. Eso es a priori el objetivo de por qué se hacen coeficientes distintos y por qué las localidades reciben dinero de coparticipación teniendo dos criterios. Uno es el poblacional y el otro es un criterio que también tiene que ver con la recaudación propia del municipio, claro, del año anterior. Es muy técnico, pero... Si no me equivoco, Palo, Sauce Viejo fue al revés. Al revés, porque Pedro Uliambre no quiere la categoría municipio, a pesar de que superaron con los Procrear y demás largamente los habitantes. Para que te des una idea, el último padrón electoral, Sauce Viejo tenía 12.000 electores. Ya en padrón. En padrón, eso claro, representa el 70%. Pero Uliambre dijo, no, yo no quiero porque tengo que prestar más servicio. Eso también es un error. Al revés. Un error porque, vuelvo a repetir, con la misma vara que digo que no se pueden crear municipios por fuera de lo que establece la Constitución es claro, cuando una localidad tiene 10.000 habitantes pasa a ser municipio. No es lo que le guste o no le guste a un presidente comunal, en este caso en particular a Pedro, claro, a Pedro Uliambre. Pedro Uliambre no es el dueño del pueblo para decir, no, yo no quiero que sea municipio. Y lo he discutido con él, por eso digo, esto mismo que digo públicamente, también lo he discutido con él. Me parece que las normas están para eso, para cumplirla. Es muy difícil después que planteaste, cuando vos dejás un precedente, después es muy difícil. Es muy difícil que un legislador que votó a favor de una localidad, la última que voté en contra, por ejemplo, fue San Jerónimo Norte, que tiene, con viento a favor, debe andar en 6.000 habitantes. Menos de 6.000, pero ponerle que tenga 6.000 habitantes. Sí. Los legisladores que votaron a favor, ¿cómo van a votar en contra de San Vicente? ¿Qué le van a decir a las autoridades de San Vicente o a quienes están promoviendo? Teniendo más habitantes, claro. Entonces, la verdad que en eso no hay que ser muy responsable y mantener un mismo criterio. Y me parece que lo mejor es, o lo que debe ser, es cumplir con lo que establece la Constitución, ¿no? Para cerrar entonces, volvemos al inicio. Para vos la solución de fondo es un nuevo régimen. Un nuevo régimen de coparticipación y obviamente esperar a ver qué pasa con el nuevo ya gobierno. Para la próxima legislatura, claro. Sí, y con el nuevo gobierno nacional para ver qué va a pasar con el pacto fiscal. Yo creo que el pacto fiscal, el último, está caído. Aparte fue firmado bajo extorsión por parte del presidente Macri. Bueno, hay que ver qué pasa con el otro gobierno, con el dinero que nos deben de la deuda histórica. También. Pasaron 4 años de gobierno de Macri, va a ser en diciembre 4 años. Estaba en el pacto fiscal también. También estaba en el pacto fiscal, no lo cumplió. De hecho, yo digo, si la nación no cumplió lo establecido en el pacto fiscal, ¿por qué tiene que cumplir Santa Fe? Claro. Entonces Santa Fe tiene que dar por caído ese convenio de hecho. Por ejemplo, nosotros ingresos brutos no lo podemos incrementar o no se puede actualizar por el pacto fiscal. Bueno, esas son las cosas que a futuro tendremos que discutir. Creo que también la discusión pasa quiénes tienen que hacer el mayor esfuerzo, ¿no? Claro. Seguramente la gente de clase media o los industriales me escuchan y van a decir siempre el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, pero la verdad que en nuestra provincia también merecemos un nuevo régimen tributario, un nuevo régimen fiscal, y está claro que hay sectores que deberían pagar más y no están pagando, y obviamente hay un sector en particular, pero bueno, son las discusiones que nos debemos. Me parece que cuando hay crisis de esta naturaleza se pone todo en discusión,
y sobre todo cuando se llega a una crisis, más allá de la responsabilidad de un gobierno en particular, como es el gobierno de Cambiemos. Después, bueno, hay otros niveles también de responsabilidad, ¿no? Y en la provincia de Santa Fe, que es una provincia bien administrada, responsablemente, esto no lo puede discutir nadie, también está claro que por más que esté bien administrada, deberes, cuando hay una crisis nacional, pero ¿por qué? Porque en realidad todavía no tenemos la autonomía necesaria, porque justamente como nunca haber tenido la voluntad de avanzar con una reforma tributaria que no signifique incremento o actualización, sino que se discuta quiénes deben abonar, de qué forma, al estar en deuda esta cuestión y pendiente, todavía nuestra provincia tiene de la totalidad de recursos, el 60% son de la coparticipación y el 40% son recursos propios que se generan en la provincia, y en realidad eso es lo que hay que trabajar para que los recursos propios generados aquí en Santa Fe no se vaya para otro lado. Exacto. Gracias por venir, Palo. Gracias a vos. Te esperamos cuando quieras. Muy amable, gracias, Andrés. El diputado provincial Fabián Palo Oliver aquí en el mediodía de Rico al Cuadrado. Vamos a hacer una